Buenas tardes, soy Aronetti para Winston Capital, cubriendo la semana del 11 al 15 de mayo. Y uno de los temas que a veces me pregunto es si no hacer esta publicación o este video unos días antes, el sábado a la mañana o antes, porque sé que algunos de ustedes lo esperan. Pero, por otro lado, me gusta hacerlo los domingos a la noche, sobre el cierre del día, cuando sé que muchos de los que estamos en la industria, los que tenemos pelo blanco, nos gusta prepararnos para el día siguiente y es un modo de reflexionar sobre lo que pasó y lo que pensamos que puede venir o las cosas o noticias de las que uno se tiene que preparar. Con lo cual, después de mucho pensarlo, pensé que al final me sigue gustando el domingo a la tarde, ya que me da tiempo para pensar, para analizar, leer mucho, cosas que me quedaron el fin de semana, y sobre todo la lectura profunda de cosas como el Financial Times, el Wall Street Journal, que tienen artículos de fondo muy interesantes el sábado, obviamente el Barron's, y alguna que otra revista de actualidad política económica que uno a veces se deja para el fin de semana. Con lo cual, después de haberlo pensado un rato, creo que seguimos con el domingo a la tarde. Semana que obviamente terminó con la enorme caída de las ventas minoristas, 16%, el número más grande de la historia, y el Dow perdió 2,7%, el S&P 2,3% y el Nasdaq 1,2%. Así terminó la semana. Pero recordemos, la semana arrancó con el número de empleo, casi 14% la tasa de desempleo, 20 y pico millones de empleos perdidos, casi 30 millones probablemente el número final. La perspectiva, la expectativa es de que vamos a empezar, estamos en la gran reapertura, vamos a ver cómo se recupera la economía y vamos a ver cómo en esta reapertura que están haciendo los distintos países en el mundo se van dando las cosas. Perdón, me olvidé, tenemos hoy un nuevo background. Por suerte va llegando la primavera, las cosas están floreciendo, ha salido el sol, ha cambiado un poco el tiempo. Recuerden, el tiempo ha estado, la verdad, que muy, muy feo estas últimas semanas y con el nuevo background, con el nuevo fondo de pantalla, estamos un poquito más alegres. Pero bueno, como decía, todos estos números muy negativos no son mucha sorpresa. El mercado de alguna manera los esperaba y como dijimos, el mercado trata de descontar qué es lo que nos depara el futuro, que de alguna manera es bastante incierto, pero con algún optimismo de que vamos a volver de alguna manera a trabajar, de alguna manera a seguir produciendo. Por ahí es más wishful thinking que optimismo. Un tema que paró un poco el mercado, las relaciones entre China y Estados Unidos están bastante tensas. China se dijo que está muy comprometida a cumplir la fase 1 del acuerdo, que es principalmente comprar enorme cantidad de productos del agro. Algunos de los especialistas dicen que es casi imposible que China pueda reemplazar en el corto plazo lo que hoy le compra a países como Brasil, Argentina, Australia, con compras a Estados Unidos. Y recuerden, si no, Estados Unidos impondría más sanciones. También un poco más de tensiones con el tema de Huawei, donde Estados Unidos sigue sin no querer venderle algunos productos esenciales para la tecnología 5G que Huawei quiere digamos, poner en el resto del mundo o en todo el mundo. Y por otro lado, comentarios de China de que China podría tomar alguna acción parecida contra algunas compañías americanas como Apple, Cisco, Boeing, que venden o dependen mucho de la actividad china. Eso generó algo de tensión. Peter Navarro, que es uno de los negociadores principales, también un poco enojado con China, diciendo, sabiendo que tenían todo esto, hicieron un lockdown en Wuhan, pero no dejaron de mandar muchísima gente a muchas partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, dijo él, con lo cual transmitieron la infección. Y acá una pequeña reflexión. Ahora todo el mundo, esto va a traer como siempre mucha literatura, muchas consecuencias y muchos temas políticos. Y todo el mundo compara muertes por millón, contagios por millón, casos. Pero convengamos una cosa, si el virus se originó en Wuhan, sea como se haya originado, si fue un solo chino el que llegó a Finlandia o a España o a Italia, o fueron 500, es una diferencia, porque digamos, esto es un tema que se multiplica exponencial y no es lo mismo si haya llegado una persona que si haya llegado 200. Digo esto porque, no por maldad de China ni nada, ni mucho menos, pero digo, muchos países se comparan, la gente en España compara con Suecia, los otros comparan con Alemania y más, y yo creo que ahí hay una falla en la comparación, porque de vuelta, ¿cuánta gente llegó al país trayendo la pandemia? De repente,
China a Alemania fue muy poca gente, pero de China a Italia fue muchísima porque los italianos, por ejemplo, diseñan casi toda la moda y la producen en China. A lo mejor en Alemania es menos, no lo sé. De hecho, por ejemplo, uno ve los números, por ejemplo, de Latinoamérica, que si bien empeoraron, uno ve casos como Argentina, Chile, Uruguay, que la gente vino de Europa, y si esa gente que vino de Europa se la puso en cuarentena, la cantidad de gente que va contagiando es menor. De vuelta, no es lo mismo que haya venido una persona contagiada que hayan venido 500. Por eso creo que esto es un tema que va a dar que hablar. Mucha actividad, y bueno, hay que seguirlo de vuelta de cerca si esto genera más tensiones, principalmente entre Estados Unidos y China. Estamos entrando lentamente, a pesar de todo, en el periodo eleccional, con lo cual esto de elecciones, esto se puede politizar mucho, ya hay bastante crítica. Algunos dicen que el presidente Trump está reaccionando o subiendo la apuesta porque ve que le caen las encuestas. Difícil de ver, pero claramente un tema que vamos a tener que seguir con mucho detalle y muy de cerca, le diría a partir de mañana mismo. La Reserva Federal empezó finalmente la compra de ETF, que aparentemente compró cerca de 500 millones de dólares, tiene permiso de comprar hasta 400 billones de distintos activos. Y recordemos, la misión de la Fed no es comprar para subir a los mercados, sino es comprar para estar seguro que los mercados funcionen, haya liquidez, se pueda comprar y vender, y de última, para que esto no interfiera con el recupero económico. Habló Jerome Powell, dijo que él cree que estamos en el camino de recupero, sin embargo, sacó la bandera diciendo, guarda, que si la segunda ola viene como todos pensamos que puede llegar a venir en función a lo que pasó con la influencia española o la gripe española del 18, vamos a ver cómo afecta a eso y a lo mejor tenemos que dar varios pasos para atrás en todo lo que hemos hecho de confinamientos y demás en función de ver lo que pasa. Esto claramente no le gustó a los mercados, alguna reacción negativa con respecto a eso, pero bueno, es la realidad, hay que esperar a ver qué pasa con esta reapertura, a ver si vuelven los contagios y ver qué van a hacer los países. También el otro tema se mostró en contra de las tasas negativas, dijo que no cree que sea el momento, que sea relevante, pero de vuelta le dejó la puerta abierta, como siempre, como dicen los banqueros centrales, nunca van a decir que no a nada por las dudas. Y salieron todos los comentarios que en Europa y Japón claramente no se ve que han generado un efecto positivo. Un comentario interesante es que sería malísimo para el mercado, los money markets en Estados Unidos, un mercado de 4 trillones de dólares en Estados Unidos, los famosos money markets, muchos de nosotros cuando tenemos el cash que sobra lo ponemos en money market. Si hay tasas negativas, básicamente uno pone 100 y devuelve 99. No sé qué pasa en Europa y en Japón con los mismos money markets, me quedó la pregunta, pero creo que es un comentario válido, pero como dijimos, Powell por el momento se mostró que no era el tema. Un tema muy interesante, un artículo profundo de Barros, la carrera por la vacuna. Sobre el fin de la semana el presidente Trump dijo que creía o esperaba, no confirmó, que por ahí teníamos la vacuna para cerca de fin de año y puso a un ex ejecutivo de GlaxoSmithKline a cargo de entrar en esto. Y Barros hizo un artículo grande que más o menos se lo resumo, porque ahora nos tenemos que convertir en expertos en vacuna. Hay como 100 vacunas en trabajo, algunas de empresas como Sanofi, que son los líderes, otras como empresas como Pfizer, que no están en el negocio de las vacunas, pero se quieren meter de lleno. Y aparentemente hay dos modelos para generar vacunas. El tradicional, que todos escuchamos, que es básicamente ponerle a la gente un virus atontado, ¿okay? El virus atontado, entonces el sistema inmunológico de uno rápidamente lo mata y genera anticuerpos. Es muy fácil decirlo, pero aparentemente es muy difícil hacer, porque hay que regenerar el virus y atontarlo de tal manera que el sistema inmunológico lo destruya, pero crea el anticuerpo, porque de repente si lo destruye y no crea el anticuerpo, no funciona nada. Y si no logra destruirlo, el virus se replica y uno se enferma. Entonces hay que hacer ese ajuste. Por ejemplo, el comentario que las últimas vacunas que hicieron para el Zika y algunas de estas cosas, usaron células de insectos para replicar, un proceso bastante complejo, o sea, hay que cultivar las células y de alguna manera atontarlas o, sí, básicamente, en lenguaje sencillo, atontarlas, pero no tanto para que el sistema inmunológico las reconozca y genere el anticuerpo. Estos procesos aparentemente son muy lentos, requieren mucha prueba y error, hasta que finalmente se encuentra el modelo y después hay que generar los miles de millones de vacunas. Ese es un modelo que va despacio y que creen los expertos que hasta el año que viene no hay vacuna. Con suerte, verano del año que viene, Sanofi y las 3 o 4 empresas que
hoy tienen son los que hacen la vacuna de la gripe, la vacuna del Zika y un montón de vacunas, o sea, gente que está en el tema, van por el camino tradicional, lento, y dicen hasta el año que viene. Y después están los que están con esta famosa vanguardia, que es todo el tema de manipular el ADN, o sea, irse al nivel molecular, básicamente lo que dicen, y es trabajar con el ADN, hacer algún cambio, hacer algún cambio de este tipo, tal que básicamente se genere un efecto similar al sistema inmunológico. Dicen, esto podría llegar mucho más rápido, porque la ingeniería es muy compleja, pero aparentemente más rápida de lograr. Sin embargo, no existe hoy ninguna vacuna aprobada que haya usado esta metodología. Hay mucha gente y gente muy seria trabajando usando la metodología de reforma del ADN de las células del virus, pero todavía nadie la tiene. Por ejemplo, en cáncer hay 2 o 3 drogas que trabajan de esa manera, son estas drogas que valen $1 millón la dosis. Son complejísimas para cánceres muy específicos, pero han tenido éxito en modificar el ADN de la célula cancerígena tal que, digamos, el sistema inmunológico las reconozca, trabajan a nivel de proteínas y las destruye, etc. Sin generar un anticuerpo, básicamente. Simplemente el sistema inmunológico ya las reconoce y las destruye. O sea, como que las células tienen una bandera que las marca y las destruye. Esa es la segunda metodología. Hay 2 metodologías. La segunda, nunca ha sido aprobado nada y generado una vacuna, pero es más rápido. Bueno, ese es el comentario profundo de Barrons, por lo menos para tener en cuenta una pequeña clase en vacunas, porque ahora vamos a tener que aprender de eso también. Bancos, la semana pasada, de vuelta medio sapo, a pesar de que hubo rumores y comentarios de que a lo mejor Wells Fargo compraba Goldman Sachs o viceversa. La realidad es que los bancos van a tener muchas pérdidas y por eso creo que no es el momento de estar. No están con problemas de crisis financiera. Como dijimos, el activo principal en casi todo el mundo es el negocio, el bien inmobiliario, lo que tienen la gente, su casa, y eso entró en esta crisis en muy buen estado, con muy buenos créditos y buenos acreedores. Pero va a haber pérdidas, claramente. Hay 30 millones de desocupados en Estados Unidos y en el resto del mundo, y los bancos van a tener pérdidas. Con lo cual, creo que es un sector que no nos llama la atención, y aparte con tasas cercanas a cero, tampoco hay mucho spread para cobrarle a nadie. Algunas novedades de petróleo la semana pasada, más estable, 30 y moneda, opera ahora, pasó un poco la terrible conmoción que hubo en el mercado. Arabia Saudita anunció un recorte de barriles, está produciendo un poco menos de 8 millones, estaba casi en 11, anunció que va a cortar 1 millón en junio y invitando a otros miembros de la OPEC a acompañarlos, probablemente bajo pedido con o sin presión de los Estados Unidos para estabilizar un poco el tema, un poco más estable y también un poco más estable en los niveles de consumo y levantando un poco, sobre todo en casi toda Europa se reabre todo lo que es manufactura, lo que es fábricas y ese tipo de cosas en general están volviendo a arrancar. Lo que es más problemático son oficinas, negocios de servicios, la concentración en grandes ciudades donde la gente tiene que tomar transporte público, eso. Pero la fábrica que está en las afueras de la ciudad, que la mayoría de los obreros van en su propio auto, en Europa hay gente que tiene plata y que se los puede medir y controlar cuando entran en términos de enfermedad, y que la fábrica es un espacio grande donde uno puede mantener las distancias. Eso está arrancando, eso está movilizando y eso de alguna manera va a aumentar los consumos. Pero todavía tenemos un gap de casi 5 millones de barriles entre lo que se cayó la demanda y lo que están recortando los productores, con lo cual todavía tenemos alguna debilidad, aunque dijimos el petróleo, después de estar muy golpeado, operó cerca de $30. Nada más, es todo lo que tenemos, como siempre, para nuestros clientes, todos los días a las 9 de la mañana en vivo desde Nueva York. Y si quieren más informaciones, la pueden encontrar en nuestra página winston.capital. Que tengan todos muy buena semana.